Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestra invitada de la fecha. Estamos en piso con la economista Ana Rojas Viñales. Doctora, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Doctora, le queríamos consultar, estuvo publicando recientemente un libro que tiene como tema la pobreza y la desigualdad. Si nos puede comentar en líneas generales cuál es el escenario en el que se da esta publicación. ¿Es un trabajo suyo? ¿Es una actualización de una investigación anterior? Si nos puede contar un poquitito sobre el tema. Sí, el libro es la actualización de mi tesis de doctorado y se trata sobre las políticas sociales en Paraguay implementadas desde 1989. Se enmarca dentro de un doctorado en ciencia política que yo estuve realizando en México y básicamente lo trabajé en coautoría con mi tutora. Es la actualización debido a que la tesis de doctorado abarca 1989-2017. Entonces este libro ya incluye también el periodo de la pandemia en Paraguay. ¿Y cuáles son los principales resultados, doctora? Nosotros estamos teniendo en Paraguay, según las estadísticas oficiales, un camino de descenso en cuanto a lo que es la pobreza. Sin embargo, hay muchísimas cuestiones que todavía tenemos que atender como país. Sí, una cosa importante de este trabajo es que precisamente no es una evaluación de las políticas sociales, sino que es un análisis de cuáles son los determinantes del tipo de política social que implementamos en nuestro país. Es importante también recalcar que la pobreza y la desigualdad han descendido de manera importante desde 1989 hasta hoy, ¿verdad? Sin embargo, no es suficiente con el descenso de la pobreza porque la pobreza disminuyó de manera más acentuada que la desigualdad. Entonces, mientras que haya todavía mucha disparidad entre los grupos socioeconómicos en nuestro país, es complicado que el descenso de la pobreza sea sostenible en el tiempo. Esto tiene que ver mucho también, doctora, con la estructura económica de Paraguay. Sí, exactamente. Una de las características principales de nuestro país es la dependencia del sector primario. Eso por un lado. Y por otro lado, que efectivamente sí hay un aumento del empleo en nuestro país, pero ese empleo que se genera es empleo informal y de baja productividad. Entonces, debido a que no se dan las condiciones para que el crecimiento y la pobreza se combinen, todavía existe el 25% de nuestra población en condiciones de pobreza que no puede satisfacer su canasta básica de bienes y alimentos. Doctora, en ese relevamiento que usted hizo, ¿cuáles aparecen como las principales políticas sociales implementadas en Paraguay y qué tipo de resultados tuvieron en cuanto a esta reducción de pobreza y desigualdad? El hito fundamental en la historia de la política social en nuestro país es el gobierno de Nicanor Duarte Frutos con la implementación del programa Tecoporán, que es un programa de transferencias monetarias condicionadas. Luego está en el 2009 el programa de pensión alimentaria de adultos mayores en condición de pobreza y la implementación de la gratuidad y universalidad en salud. Sin embargo, ya en el 95, en el gobierno de González Maqui, empezaron a ensayarse los primeros programas de combate a la pobreza. Entonces, hay bastante camino recorrido ya en estos programas. Sin embargo, como te mencioné, los resultados no son todavía sostenibles porque precisamente la estructura productiva de nuestro país es la que determina los resultados que alcanzamos. Pero hubo una maduración en cuanto a este tipo de programas, particularmente Tecoporá fue sufriendo diferentes ajustes con el paso del tiempo. Sí, eh, Tecoporán está dentro del grupo de programas de transferencias monetarias que se implementan en América Latina. Tiene el mismo modelo, ¿verdad? Pero se ajusta a la realidad particular de nuestro país y efectivamente a lo largo de los años ha sufrido diferentes modificaciones, reformas, ¿verdad? Para bien. No recuerdo bien en qué año, pero creo que entre el 2010 y 2012 más o menos se hizo una revisión metodológica de los criterios de inclusión del programa. Después aumentó el monto que se entrega por componente, porque el Tecoporá tiene unos componentes, y hace poquito se amplió también el programa al Tecoporá Bareté, que todavía no estoy enterada bien de qué se trata, pero creo que es una ampliación del monto y de los criterios para las familias. Ujú. Doctora, ¿qué se podría ir planteando en materia de políticas sociales o de políticas económicas para ir acentuando lo que es la reducción de la pobreza y la desigualdad en Paraguay? La mejor política social es el empleo. Entonces, yo creo que una de las recetas fundamentales es la creación de condiciones de empleo decente, con protección social, porque como te comenté, crece el empleo, pero es informal, sin protección social, con bajos ingresos. Entonces,
O sea, la primera medida es la creación de condiciones de empleo decente, después la diversificación de nuestra economía. Nuestro país tiene una industrialización moderada, lastimosamente, entonces sería promover mayor industrialización de los bienes que exportamos, así como también una mayor diversificación de los productos que exportamos, porque básicamente dependemos de la soja, de la energía eléctrica y de otros pocos productos sin manufactura, sin mucha manufactura. Doctora, ¿y esto implica necesariamente cambiar el modelo paraguayo en el sentido de que nosotros somos fuertes en la exportación de productos primarios y esa industrialización a la que usted apunta podría estar relacionada a ese mismo modelo o tendríamos que cambiar directamente de modelo para generar mayores condiciones? Yo pienso que cambiar sería difícil en el corto plazo. Pienso que lo que deberíamos hacer es ampliar nuestra base productiva. Incluir mayor tecnología, mayores empleos con especialización, ampliar los tipos de productos y los servicios que dependen de la estructura productiva actual, ¿verdad? Del sector primario y mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, en mejores condiciones también, ¿verdad? Porque la brecha entre hombres y mujeres de ingresos en promedio es todavía bastante amplia. Doctora, no sé si incluye particularmente la investigación, pero apelo a su experiencia y a su conocimiento también para preguntarle. Constantemente nosotros estamos haciendo la analogía entre lo que es el crecimiento de la economía paraguaya, que en los últimos años estuvo un poco desacelerado, pero se está teniendo un ritmo de crecimiento relativamente interesante en las últimas décadas. Y esta reducción de la pobreza, que es interesante en términos de las estadísticas oficiales, si es que vemos los números, se está registrando, usted mismo ya lo dijo, un descenso interesante, pero ¿es suficiente ese ritmo o esa estabilidad macroeconómica que nosotros siempre comentamos en Paraguay para poder tener esos resultados que queremos en cuanto a reducción de pobreza y desigualdad? Y en países que son muy desiguales, el crecimiento no es suficiente. Entonces, Paraguay es uno de los países más desiguales de América Latina, es decir, que la brecha entre el quintil más rico con el quintil más pobre es todavía importante, aproximadamente 8 o 10 veces el ingreso que percibe el quintil más rico percibe hoy el quintil más pobre, entonces no es suficiente con que nosotros crezcamos. El nivel de crecimiento total del país en el periodo que yo estudié es de 3.2%. En cambio, el PIB per cápita, es decir, el crecimiento por persona, apenas es 1.2%. Entonces, algo pasa con ese crecimiento total que no se distribuye en todas las personas. Es decir, hay un grupo que habría que estudiar un poco más, identificar específicamente quiénes son, ¿verdad? Para saber por qué es tan difícil la redistribución de ese crecimiento que es positivo y es uno de los más altos también de la región, ¿verdad? La pobreza, perdón doctora, el crecimiento económico está teniendo una dinámica positiva, Sí. pero es inferior, el crecimiento económico es superior a lo que fue, por ejemplo, el PIB per cápita, el Sí. crecimiento del PIB per cápita durante los últimos años. Así mismo, como te mencioné, 3.2 aproximadamente es el promedio total del crecimiento y el crecimiento per cápita 1.2% en el mismo periodo. Entonces, algo pasa. Y asimismo, el crecimiento a lo largo de estos periodos tuvo también algunos shocks interesantes, por ejemplo, en el 2012, con la sequía, el precio de los commodities que vendemos, que hubo una crisis también que nos afectó. Nosotros dependemos mucho también de lo que pasa en el mercado internacional. Entonces, todo eso impacta en nuestra economía macro y micro también, ¿verdad? Doctora, en ese periodo de tiempo en el que usted basa su análisis o su investigación, estimo que la pandemia probablemente fue el golpe más fuerte que se tuvo en cuanto a lo que es este combate contra la pobreza. En el último periodo sí, pero una cosa interesante que tenemos que valorar es que nuestro país reaccionó temprano al peligro que representaba la pandemia, es decir, que pudo haber sido peor del impacto que nosotros tuvimos, ¿verdad? Mucha gente, alrededor de 370.000 personas, pudieron haber caído en la pobreza extrema y no cayeron debido o gracias a los programas que se implementaron en el gobierno, por ejemplo, el PTMO, el Ñangareco, que son algunos programas de emergencia que se implementaron en el periodo anterior, ¿verdad? O sea, pudo haber sido peor de lo que fue, pero no hay que desmeritar tampoco el impacto que tuvo.
Doctora, ¿conoce usted algún tipo de experiencia en América Latina o algún otro país del mundo que podría utilizarse en Paraguay en el sentido de lo que son las condiciones del país, los resultados en cuanto a la pobreza y alguna cuestión que nosotros podamos decir, este es un modelo que hay forma de tropicalizarlo, por decirlo de alguna manera, de volverlo nuestro en De Paraguay? parametrizarlo? Eh, Cada país tiene sus propias características, ¿verdad? Y su propia historia. Entonces, las políticas sociales, que son el tema que yo estudio, dependen de la ideología de los gobiernos, de la historia, de la trayectoria política y económica de cada país. Entonces, si bien podemos tomar algunas lecciones aprendidas de otros países, creo que al final deberíamos ajustar a nuestra realidad. Lo que sí yo creo que no solamente de un país deberíamos considerar es ampliar nuestra base tributaria. Nuestra presión fiscal, o sea, el porcentaje de impuestos que percibe nuestro país sobre el nivel del PIB es uno de los más bajos de la región. Y nuestro sistema tributario se sostiene en el IVA, en un impuesto indirecto que al final pagamos los consumidores y debería estar sostenido en el impuesto a la renta, es decir, el impuesto de las ganancias. Entonces, eso, por ejemplo, podríamos copiar de los otros países a nivel regional. Y también el reconocimiento del trabajador como sujeto de derechos. Hay muchas cuestiones en Paraguay que también se replican en otros países de la región. Por ejemplo, la informalidad. Paraguay sufre muchísimo de los efectos negativos de la informalidad y esto se relaciona mucho también con la pobreza y la desigualdad, doctora. Sí, porque hoy, bueno, no solo hoy, en promedio el 65% de la población económicamente activa, es decir, 6,5 personas de 10 están en el sector informal en nuestro país. Entonces, si bien hay trabajo, ¿qué tipo de trabajo es el que tenemos, verdad? Sumado a que la capacidad o la inversión en capital humano en nuestro país todavía es bajo en comparación a los demás países. El promedio de años de estudio de Paraguay está 4 o 5 años por debajo del promedio de América Latina. Entonces, quiere decir que nos falta ponerle 4 años, es decir, una carrera universitaria, por darle alguna referencia, ¿verdad?